Las inconsistencias en el uso del erario público en la administración priista del exgobernador Omar Fayad continúan saliendo a la luz. Los hospitales generales de Pachuca y Actopan fueron inaugurados a últimas del sexenio, sin ser concluidos y sin poderse habilitar. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, anunció que la Casa de Gobierno sería demolida. ¿Cuál será el uso que le darán a este espacio? Además, los aspirantes presidenciales y defensores de la continuidad de la 4T de Morena pusieron como sus prioridades visitar Hidalgo como parte de sus giras. Bienvenidas y bienvenidos. Estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa. Gracias por estar con nosotros en la señal del 12.1, el canal del pueblo. Mi nombre es Mara Olvera y como siempre les saludo con muchísimo gusto, pero con más gusto aún, y me siento muy honrada, de saludar a nuestros invitados que ya nos acompañan en esta ocasión y que vienen a platicar, a debatir y compartir sus opiniones acerca de estos temas que ya le presentamos hace escasos segundos. Así que permítame por favor presentarles a Eduardo González. Él es el director editorial de Milenio Hidalgo y ya nos acompaña de este lado izquierdo. ¿Cómo estás, Lalo? Gracias, Mara, muchas gracias al auditorio. Bienvenido. Gracias también a Jorge Correa, director editorial de La Jornada Hidalgo, que ya se encuentra nuevamente con nosotros. Bienvenido, Jorge. Bienvenido y gracias a toda la mesa. Gracias. Y bueno, pues su tocayo también, tenemos otro Jorge más en la mesa, Jorge Ávila, director editorial de Criterio, que pues ya lo decía yo, un gusto para mí encontrarme con ustedes tres, unos grandes del periodismo. Muchas gracias, Mara, y igual muchas gracias a los compañeros. Creo que vamos a tener un buen debate. Creo que sí, estoy segura de que sí. Y además, dice, creo que vamos a tener un buen debate y les echa por ahí la mirada, Jorge. Viene amenazante. Muchas gracias. Bienvenidos, pues ya lo decía, para mí un honor que puedan estar con nosotros aquí. Y si les parece, vámonos de entrada entonces con el primer tema que ya presentábamos. La inauguración que se dio de estos hospitales, que incluso ya tuvimos oportunidad de debatir aquí, no sé si alguno de ustedes les haya tocado con nosotros, pues estos que se han llamado incluso elefantes blancos, la administración pasada dejó inconclusas las obras. Vaya, desde 2016 incluso se habla del hospital de Actopan que no pudo ser inaugurado. Ahora pues viene recurso federal como un apoyo para que puedan terminarse y para que puedan entregarse estas obras que además son elementales para la salud, que es una necesidad básica también para los hidalguenses. ¿Qué podemos decir sobre esto de entrada y para irnos por partes, pues analizando el estatus en el que se quedaron los dichos hospitales? Lo inicio contigo. Gracias, Mara. Pues es una mala tradición ya, digo, un cáncer de la corrupción que hay en todos los gobiernos. El tema de los hospitales inconclusos, el tema de los elefantes blancos, como dices, no es algo que haya distinguido exclusivamente a la administración de Omar Fayad. O sea, vemos desde Osorio, al menos lo que conocemos en la historia reciente, porque no teníamos esa apertura informativa a lo mejor de Murillo para atrás, ¿no? De Rosell, de estos exgobernadores que había antes en Hidalgo, y hicieron también hospitales, centros de salud, y ya no supimos el estatus. Pero por lo menos en la historia reciente, 10, 15, 20 años, está por lo menos un hospital en cada administración que ha sido inconcluso. Con Osorio Chong, este hospital que está aquí enfrente del ISSSTE, que ahora es el hospital del IMSS de especialidades, con Paco Olvera el de Actopan, el de Tulancingo, los dos que empezaron y también fueron inconclusos, incluso siguen estando ahí en la carretera, algunos usados para el COVID. Con Omar Fayad ahora el tema del Hospital General. Le tocó la pandemia, hay que ser también precisos en ese tema, hubo mucho derroche ahí con el tema de la pandemia, incluso pues hay hasta averiguaciones, investigaciones de corrupción, y tampoco es, como hemos comentado en esta mesa, estar señalando que solo del pasado ocurrieron estas cosas. Es un cáncer que se tiene que erradicar, y esperemos que en esta administración pues no termine ocurriendo algo similar, que ya lo han señalado, y está bien que lo haya hecho el gobernador desde campaña, el actual gobernador Julio Menchaca, porque pues él mismo está comprometiéndose ante la gente a no hacer lo que hicieron los antecesores. Necesitamos una garantía también, porque ¿qué nos dice que no va a ocurrir lo mismo que pasó ya desde todos los últimos 3 gobernadores han hecho eso, o han caído en esa situación? A lo mejor no era su pretensión dejar las cosas inconclusas, pero contratistas corruptos, contratos con influyentismo, falta de transparencia en las licitaciones. Yo imagino que el exgobernador Fayad no quería dejar inconcluso el Hospital General, pues fue ahí y lo inauguró, ¿no?
año, y ahorita pues no. Pero así como que para dar. Y ahorita no hay servicio, ya se va a poner, me parece, en marcha, ya hay un aviso ahí de la Secretaría de Salud, van a estar haciendo algunas pruebas piloto, algunas consultas. Yo veo bien el proyecto, yo considero que sí necesita Hidalgo y la capital Pachuca un nuevo centro hospitalario de última generación, pero pues el dinero y el recurso es lo que importa ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se aprende si esto ya tiene años y como dices es un cáncer que hay que erradicar, es algo que han hecho otras administraciones? Jorge, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no, pese a que es algo mal hecho, pese a que hay incongruencia, pese a que es un reclamo de la ciudadanía el que se entregue una obra sin entregar? ¿Por qué se sigue haciendo con esa facilidad y bueno, todavía pues con esa acción de decirles aquí está inaugurada la obra, una obra que ni siquiera se puede ocupar? Lo que pasa es que en México somos especialistas en la simulación. Entonces, de repente tenemos órganos que según esto fiscalizan las compras y que ven las compras, pero realmente quien tiene el poder es un puñado y lo estamos viendo con el caso del ex oficial mayor, Martiniano Martiniano N, que está ahorita está preso. Pero, por ejemplo, en el caso del Hospital General, hicieron el cascarón y compraron cierto equipo, pero sin ninguna orientación. Compraron un tomógrafo, por ejemplo. El tomógrafo, cuando tú compras un aparato de este tipo, tiene una garantía de 2 años. Son aparatos muy, muy caros y se tienen que ir ajustando. Entonces, como no hay ni siquiera luz y no se puede prender el tomógrafo porque no hay las líneas de luz o sea, la calidad de luz para tenerlo, ya se perdió la garantía. Y se compran y se hacen obras, pero no nada más en salud, sino en todo tipo, sin una verificación, sin que haya un cuerpo que te diga sí o no. En otros países mucho más avanzados, pues hay una ciudadanía que llega y está vigilando. O sea, que el presupuesto se tiene, ¿no? Para poder hacerlo. O sea, ¿ya se acabó la garantía del atirantado? Sí, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, no del atirantado, pero por ejemplo del tomógrafo, no sé si del atirantado también, pero cuando llega un gobernador o una administración más bien, cuando llega una administración tiene tanto poder para decidir lo que se compra y lo que no, claro. Y de repente los ciudadanos somos los que nos quedamos con un cascarón, como bien dijo Lalo, que ya viene de administraciones pasadas y no aprendemos. Y creo que como ciudadanos lo que tenemos que hacer es crear los mecanismos, las instituciones necesarias para que esto no vuelva a pasar. Porque a lo mejor viene un gobernador con muy buena fe, pero después llega otro con muy mala fe y otra vez nos quedamos sin un hospital que, como bien dijo también Jorge, estaba el hospital de especialidades, no llegó, ¿no? Entonces, tenemos fácil en Hidalgo 40 años, o por lo menos en Pachuca y en su zona metropolitana, 40 años sin tener un buen hospital nuevo, que ya con las necesidades de esta ciudad, que ha crecido, yo creo que 5 veces más. Que no sea del seguro, porque el seguro es el que va a venir a rescatar, digo, no por defender al IMSS, pero en este caso ha venido a rescatar esos cascarones. El de especialidades terminó siendo del IMSS. No es el seguro como tal, ¿no? Es la capacidad monetaria que tiene. El presupuesto que le da al IMSS, el de Mestitlán, el que vino a poner también en marcha el seguro, el de la Sierra, o sea, varios que están allá. Y todo indica que el nuevo hospital va a correr la misma suerte, ¿no? Está el IMSS Bienestar. Está el análisis para que el IMSS lo tome, como pasó con el Hospital de Especialidades. Pero yo creo que también no hay que dejar de lado el ver que es una práctica endémica de los políticos el querer apantallar o el querer aparecer en obras que no se han terminado. Lo estamos viendo hoy con el Tren Maya y lo estamos viendo con la refinería, que son megaproyectos, ¿no? Lo hemos visto, yo recuerdo alguna vez Meléndez Apodaca inaugurando una planta un día antes de irse de candidato, dejando la alcaldía, una planta de residuos sólidos que nunca se construyó y que puso la primera piedra y que la primera piedra se murió y se quedó ahí. O sea, yo creo que es una práctica muy común de los políticos el tratar de pues mostrar lo que no está pasando en realidad. La corrupción, lo hemos dicho y lo hemos dicho aquí, es un mal endémico y lo vamos a corroborar o no cuando termine esta administración. Si esta administración tiene corrupción después de todo lo que han dicho, entonces es un problema endémico de nuestro estado y de nuestro país. ¿Por qué? Porque si llegan nuevos regímenes con nuevas ideologías y sigue permeando y sigue pasando lo mismo, entonces creo que es un problema más allá de la política, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con la sociedad y la forma en la que nos comportamos como mexicanos. Y que no hay candados para detenerlo tampoco. Y hablando de salud, yo sí creo que es un proyecto que quizá tuvo que haber sido consensuado con la población,
porque está ubicado en una zona en la que muy poca gente tiene acceso para llegar. Esa área, esos terrenos primero fueron destinados para un proyecto educativo, después fue reencauzado para un proyecto de salud, y ahora no sabemos cuál es el destino, porque también tenemos ese problema en México, que es que quien llega trata de romper con lo que se había hecho, y no se terminan los proyectos porque no era mi proyecto. Entonces, ¿qué tanto el Hospital General está mal hecho? ¿Qué tanto hay corrupción en las licitaciones, en la construcción? ¿Y qué tanto no queremos que ese proyecto siga adelante? Ahora, también mencionaba Lalo hace unos momentos algo muy importante, porque decía, bueno, ¿cómo o qué nos da la seguridad de que en la actual administración, el gobernador Julio Menchaca, quizá en su salida, pues también no pueda ocurrir en que deje alguna obra así? Sin embargo, bueno, creo que también hay que reconocer los parches que le está tocando colocar a lo que dejó la administración pasada. Se habla de que este recurso, son 200 millones de pesos los que llegan para poder concluir con estos hospitales, pues se lograron gracias al acercamiento que tuvo el gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, en este sentido, bueno, también, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, sabemos que es parte de las tareas, sin duda, el poder, si no bien como tal concluir lo que dejó mal hecho la administración pasada, pues sí entregar a la ciudadanía buenos resultados, ¿no? ¿Esto puede ser también un indicio de que se están haciendo bien las cosas? Más bien el tema aquí es no solo la buena voluntad que debe existir, sino los mecanismos de transparencia, los candados que debe haber en cuanto a administración. Como decía Jorge, el tema de cómo un solo grupo de personas puede decidir qué se compra, qué no se compra, qué se hace, qué no se hace. Y a las mismas personas de toda la vida. Pueden llegar 200 millones de presupuesto, pero si esos mismos 200 millones se los vas a dar al mismo que dejó inconcluso el hospital de la sexenio pasado, va a pasar lo mismo. Entonces, ya no es de la política, es una cuestión endémica. Decir, pues sí, yo soy alguien que lucha contra la corrupción, pero entonces se lo voy a delegar a alguien, pero ese alguien yo no sé si es de mi mismo pensamiento o si tiene la misma perspectiva que yo, entonces no usa los mismos candados, no usa los mismos filtros, no tiene la misma ideología, entonces termina siendo lo mismo, como dicen, de diferente forma, pero terminan cayendo en el sistema de corrupción. Creo que la clave de esto es precisamente la formación ideológica, la formación ideológica de funcionarios públicos, la famosa transformación de la que hablan, que los van a meter a una academia de la transformación, que van a estar, no sé si a los actuales funcionarios les alcance a cambiar el chip, pero si esto siembra algo para el siguiente sexenio y los siguientes sexenios, si hay mejores funcionarios públicos, creo que sí va a tener sentido, si no, pues no lo va a tener. Pero sí hay un cambio de discurso, en este caso con la 4T. Yo sé que a muchos... Pero es discurso. Es discurso y también son hechos, o sea, porque también es una política muy diferente. Hay unas personas que por lo regular no quieren ver esta parte, pero el hecho de que se pongan los recursos en otras canastas, que lleguen los recursos y se traten de rescatar. En este sexenio se ha invertido en muchos hospitales y clínicas, estoy hablando a nivel federal, pero no en los macrocentros, sino también como en los lugares más rurales. Y se ha estado ayudando mucho a las personas. Y esta comunicación que se tiene entre el gobernador y el presidente por ser mismo partido y esta parte, pues está bien que recupere ese tipo de espacios. O lo que también se tiene que ver es como lo que dijo Jorge, ese tipo de espacios también que se recupere porque ya está ahí. Pero tiene acceso a la gente, ¿qué se va a hacer más allá? Es toda una tarea que se tiene que hacer y es algo que va a dejar años. Es un cambio de régimen lo que se está viviendo, sí es un cambio de discurso y es un cambio de políticas, pero por otro lado, pues va a requerir tiempo, ¿no? O sea, hasta lo decía el gobernador, apenas llevamos 10 meses, tranquilos, ¿no? O sea, vamos por allá. Jorge, Ya va para el año. En este sentido, bueno, también, ¿qué nos dices? ¿Hablas o difieres de lo que nos dice Jorge Correa respecto a que si es un mismo discurso, un distinto discurso, perdón, una distinta ideología, un distinto régimen? Para ti, ¿qué concepto o cómo tienes este concepto? Pues yo creo que el discurso, más allá del discurso, tenemos que empezar a ver las acciones y lo que realmente marque los cambios. Dice Jorge, ponen los huevos en diferentes canastas. Yo creo que no son diferentes canastas porque a fin de cuentas siguen siendo, como dice Eduardo, siguen siendo las veces los mismos contratistas, siguen siendo, porque no hay más, ¿no? O sea, un contratista no nace de la noche a la mañana. Bueno, sí, ya lo vimos en el sexenio pasado, en algunos sí nacen de un día para otro, pero sí es muy claro
que cuando metes la ideología en cuestiones como salud, entonces ya tenemos un problema. Y lo vimos con el INSABI, cuando desaparecieron el Seguro Popular, porque estaba mal hecho, porque venía de antes, porque venía de otro régimen. ¿Y dónde está el INSABI hoy? Hoy vemos este proyecto del IMSS Bienestar y entonces sí le va a convenir al IMSS porque va a recibir recursos, pero ¿qué tanto le conviene a los derechohabientes del IMSS que están pagando una cuota obrero-patronal mensual que te debe de garantizar el servicio? Si así tú llegas al IMSS y es lamentable cómo te atienden y es imposible conseguir una cita, con la carga que va a tener hoy de más gente, de más población para ser atendida, esos derechohabientes que están pagando una cuota, ¿cuáles son los beneficios que van a obtener, no? Pero yo digo que el sistema del IMSS ha mejorado mucho. Es más, yo acabo de hacer... Sí, estábamos en el piso y hoy estamos en un escalón Pues sí, arriba, ha mejorado. ha mejorado. Aquí O sea, no es que somos Finlandia, ¿cómo decían? No somos Dinamarca, ¿no? Estamos muy lejos de ser Dinamarca o Noruega o Islandia, lo que tú quieras. Tenemos un sistema de salud que da miedo. Y yo se los pregunto a ustedes, y yo lo he vivido en carne propia. ¿Quién quiere irse a atender a una clínica pública, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese gobierno estatal? ¿Quién quiere o quién tiene las ganas de irse yo ocupo ese tipo de clínicas. Yo puedo hacer mi cita aquí, llego a mi turno, ¿no? La verdad es que ha mejorado mucho el sistema. Es algo que antes no se podía. Algo que no se podía. Me están canalizando por varias cosas que de repente ni siquiera yo sabía que tenía. Entonces, la verdad es que lo que decías de Finlandia, es decir, no vamos a tener el nivel económico de Finlandia para tener este tipo de salud, pero a lo que se refería Zoe Robledo y el presidente era tener un sistema en que fuera público y que todas las personas tuvieran acceso a seguridad social, que no se privatizara, porque eso es lo que estaba pasando también con el Seguro Popular. Pero se sigue privatizando todo, o sea, hoy vemos que seguimos en la privatización de las cosas. Lo único que pasó es que cambiaron de empresas a las que les concesionan las cosas. Tenemos que hacer una pausa. Aquí, sin embargo, también ya regresamos con las conclusiones, porque sí considero importante no generalizar, porque si bien sí hay hospitales en los que quizá no se ha recibido el trato esperado o la atención esperada, también creo que muchos hemos sido atendidos y hemos recibido muy buenos comentarios de hospitales que pertenecen precisamente a estas instancias. Pero regresamos con las conclusiones y nos vamos también con el siguiente tema. Luego de la pausa, nos vamos y volvemos con más. Estamos de regreso en Sobre la Mesa, así de rápido luego de esta pausa seguimos con ustedes debatiendo y compartiendo opiniones en este espacio. Agradezco para quienes nos van sintonizando y les recuerdo a Eduardo González, Jorge Correa y Jorge Ávila, que son los grandes en la comunicación y el periodismo del Estado de Hidalgo, que nos están acompañando en esta edición. Seguimos hablando acerca de estos hospitales que se han entregado inconclusos de la administración anterior, que bueno, ahora llega recurso federal para poderlos habilitar, y estábamos hablando pues específicamente acerca del trato y de la atención que se brindan en estos, y que sí se ha mejorado, no se ha mejorado, si estamos al nivel o no de otros países. Bueno, pues yo me atrevía a pedir no generalizar, porque sabemos que hay hospitales en los que se recibe muy buena atención. He recibido comentarios incluso de algunos familiares que son atendidos en otras entidades, quizá no en el Estado de Hidalgo, pero porque yo no soy del Estado de Hidalgo, mi familia se encuentra en otros puntos, que bueno, pues me han hablado muy bien de la atención en IMSS, en ISSSTE, y lo digo porque pues lo refiero a nivel nacional, ¿no? ¿Qué me pueden decir también de...? Si me permites, Mara, el tema también tiene que ver mucho con la explosión demográfica, con la gente, con el tema del acceso. No es lo mismo ir digo, con todo respeto al IMSS, que está en una zona conurbada gigante, hablemos de los límites entre Hidalgo y Estado de México, a venirse. ¿Por qué mucha gente termina llegando al Hospital General de Pachuca y son de Veracruz, del Estado de México, de Tlaxcala? Y los traen, a lo mejor les queda más cerca de llegar allá porque acá les dan la atención y el servicio, o tienen menos demanda. Y sí han a lo mejor favorecido a esta gente. Lo que pasa es que igual el hidalguense, el pachuqueño, está demandando y está exigiendo precisamente lo que decían, pasar del discurso a los hechos, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Lo pasa con la presidencia municipal de Pachuca simplemente, ¿no? O sea, dicen una cosa y la gente lo que quiere ver son pues, precisamente las acciones de lo que están haciendo. También hay centros de salud municipales, también hay centros de salud regionales, no solo son los grandes
grandes hospitales. Me tocó ir una vez, una experiencia personal, ahorita que hablaban de eso, estaba yo en uno de los pueblos mágicos, en Mineral del Chico, y me empecé a sentir mal y tuve que ir a la Casa de la Salud que está ahí en una de las comunidades. Efectivamente, pues no había absolutamente nadie, o sea, estaba una doctora y me atendió y me dio algunas recomendaciones, una medicina y paga uno el servicio y ya digamos, recibe la atención. Y fue en administraciones pasadas y digamos, yo creo que sí ha ido avanzando conforme la gente ha ido adaptándose a las condiciones. Tienen que ver los trabajadores, los médicos. Hemos visto los médicos protestando aquí en Hidalgo, médicos del ISSSTE, médicos del IMSS, que se suman, médicos de la Secretaría de Salud, que se suman a marchas nacionales, sí, pero también a demandas locales que hemos visto. El sindicato, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, ¿cuánto se tiene que revisar ahí? El sindicato del ISSSTE, el sindicato, o sea, también hay muchas cosas que no solo es el político y la corrupción, tiene que ver desde las entrañas. ¿De qué sirve que el gobernador Menchaca vaya a poner en marcha IMSS Bienestar si de repente el sindicato de salud o del IMSS ya va a estar ahí teniendo el control del tomógrafo? Que hay un nuevo sindicato ahí que va por un poquito a medir la balanza. Sí, ¿no? se democratizó un poco el tema ahí con el IMSS, pero la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Salud sigue estando el mismo control entre un grupo de gentes, que ya vimos que uno de los mensajes también del actual gobierno fue precisamente en el tema gremial de los sindicatos, y para muestra está el Sindicato de Trabajadores de Gobierno del Estado, que pues están tratando de revisar y poner en orden la situación gremial. Pero bueno, en el tema de salud sí tiene que ver el político, sí tiene que ver el tema de la corrupción, que complica la situación en la atención de los hospitales, pero mucho tiene que ver la atención que brindan los profesionales de la salud, las enfermeras. Claro. Puede estar las mejores instalaciones, pero si llegas y te maltratan, O al revés, se puede contar con los mejores Esto tiene que ver mucho profesionistas. con la carga de trabajo que tienen. Dices, vienen de otros estados, aquí no se dan abasto los hospitales públicos, y es un hecho, y quien diga que no, pues vive en otro planeta. Sí, no siempre están llenos. No se dan abasto, y tú lo puedes comprobar cuando vas en las noches a urgencias o los fines de semana. Sí, siempre están llenos. La gran cantidad de gente que está afuera y las condiciones lamentables en las que están. Y eso repercute en la Claro, atención. y hay que decirlo, ¿no? Uno de las demandas más sentidas de la población en nuestro país siempre ha sido la salud, porque sin salud no tienes nada. Y vivimos en un estado donde tenemos altos índices de gente que no tiene seguridad social, que trabaja en la informalidad, aún a veces trabajando en empresas formales, están en la clandestinidad o en la informalidad, y eso también nos genera esta parte que pues realmente no tenemos una claridad de cómo hacer la cuestión de la salud. Y además también hay que decirlo, como ciudadanos tenemos una pésima prevención de la salud. Vamos a estas clínicas, vamos a estos lugares cuando ya nos sentimos mal. Sí, ¿no? exigiéndolo todo exacto, ¿no? ya. Y eso también es una cuestión inmediatamente. cultural, ¿no? Que Claro. nadie nos ha enseñado todavía a que nos tenemos que cuidar para realmente... Pero eso influye hasta en el nuevo Hospital General. Por ejemplo, una persona que se siente mal al cuarto para las 12 de la noche y que está irritado y que se tiene que trasladar desde el centro de Pachuca hasta la ciudad del No, conocimiento. pero para eso está el otro hospital. Yo creo que también tenemos que ver un poco la estratificación. Yo creo que este hospital está más pensado para la gente que vive en otras zonas. los fraccionamientos Porque quien del esté cerca sur y del todo. Hospital General... ¿Y si lo cierran? No creo que lo cierren. Yo también no creo que debería ser cerrado. Pero lo que volviendo se necesita es más lugares. un punto de lo que estábamos hablando de corrupción. Ya como conclusión, por como favor, conclusión, yo lo que digo es que se ha mejorado la atención, por ejemplo, en el IMSS, pero hay otras cosas en el Estado que tienen que mejorar. El como ISSSTE. o en el ISSSTE también tienen que mejorar muchas cosas. O sea, yo no estoy diciendo que todo es perfecto. Por ejemplo, un asunto que es aquí en Hidalgo y que tenemos que poner atención es que sí hay médicos, están trabajando y están haciendo su mejor esfuerzo, pero muchos no tienen ni instrumentos y aparte no hay medicamentos. Es algo que sí se tiene que mejorar esta administración. ¿Por qué? Porque le han dejado un hueco de muchos años. Queremos sacar que ahorita hagan un hospital en 10 meses cuando tenemos 40, 50 años sin hacer una infraestructura fuerte. Entonces tenemos que mejorar toda esa parte paulatinamente, pero sí, todavía hay muchas carencias de eso. Y eso lo tiene que demostrar esta administración. Luego de que se puede ir llevaron el avanzando dinero poco de a la poco. pandemia. ¿Eh? Luego se llevaron el dinero Vaya de la que, pandemia. Como conclusión, entonces podemos decir que para que exista un mejor servicio de salud debe existir también esta sinergia entre los mejores profesionales, porque ya lo decíamos, no sirve de nada que se cuente con los mejores profesionales si no hay el recurso, y también que se invierta el recurso para que así puedan darles Y luego también todo que lo cuando necesario. se haga esta infraestructura también haya la suficiente capacidad de personal, ¿no? Porque no hemos visto los hospitales regionales donde no quieren ir los profesionales. Bien.
Bien, muchas gracias. Gracias, Jorge. Tenemos que pasar entonces al siguiente tema porque, bueno, en este bloque nos vamos con lo siguiente. Y es que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, adelantó que la residencia de gobierno, que quizá usted la ubique mejor porque está en la calle 16 de enero, esquina con Vicente Segura, aquí en Pachuca, pues ahora será, ya lo decíamos, demolida para poder utilizarla en otras cuestiones que pueden servir y ayudar mucho mejor a los ciudadanos. Se habla de que mantener la casa además, pues era muy costoso, se llevaban alrededor de 750,000 pesos mensuales, sorprendentemente luego de que pues sea una casa que desde años anteriores ha sido saqueada y la han dejado en pues muy malas condiciones. Bueno, pues ahora serán utilizadas como oficinas públicas, tengo entendido. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Una casa que pues ya tiene su antigüedad, pero que realmente pues solo se usó para, si bien fue creada, pues sí, para las familias de los gobernadores, se saqueó, se dejó en estas condiciones. Jorge, ¿tú qué nos dices? Pues no conozco cuáles son las condiciones en las que estaba. Yo tengo entendido que el anterior gobernador no vivía ahí. Para algo la utilizaban, no lo sabemos. A mí me preocupa mucho que la vayan a demoler y vayan a hacer ahí algo, porque la zona no permite tener acceso a estacionamiento, uno que trabaja por ahí, a veces no hay lugar para estacionarse y dices, ay, te van a poner aquí un centro en el que va a venir la gente en grandes cantidades, ¿dónde se van a estacionar? No creo que los vecinos estén muy contentos porque es una zona de alta plusvalía y seguramente se van a molestar un poco. Quizás una buena idea sería hacer una licitación y venderla y ese dinero ocuparlo para otra cosa, si es que realmente se quiere terminar con esta práctica de las casas de gobierno. Yo no sé, a lo mejor mi punto de vista es un poco más conservador. Yo sí creo que un jefe de Estado, un mandatario estatal, una figura de esta, sí debe de tener un lugar apropiado pues para vivir en el tiempo en el que está en el mandato. Y tenemos el ejemplo quizá nacional de lo que era Los Pinos y ahora Palacio Nacional, que te fuiste de una mansión para irte a vivir a un palacio. Yo sí creo que debería de existir un lugar, a lo mejor no tan céntrico o en otras condiciones en las que quien llegue a gobernador, quien sea el gobernador del estado y su familia, tengan las condiciones necesarias, porque es un cargo de importancia, no estamos hablando de cualquier funcionario y estamos hablando de que tiene que ser unas instalaciones estratégicas en las que debe de haber seguridad, en las que debe de existir las condiciones para que siempre esté seguro él y su familia. De hecho, por eso se creó, pues por la ubicación estratégica, claro, ¿no? De salir rápido y llegar a la oficina y cualquier emergencia estar ahí. Entonces, yo sí creo que sí debe existir y a lo mejor que exista un inventario y alguna cuestión que sea pública para que cuando llegue un gobernador la casa se mantenga como esté y cuando se vaya no se pueda quitar ni un cuadro, ¿no? En Toluca la casa da en una vía rápida directo hacia el Palacio de Gobierno. En Puebla, la Casa Puebla de los gobernadores, o sea, son casas estratégicas, no son residencias para echar tenis. No son residencias para el disfrute originalmente, pero... Ahora, bueno, entiendo que también es una muestra por parte del gobernador de esta austeridad que maneja la 4T, es parte también como de, tanto de él como su esposa, su familia, pues mostrar a los ciudadanos que pese a que tienen una casa que prácticamente se les obsequia por el periodo en el que les corresponde estar allí, prefieren que se utilice para ayudar a los adultos mayores, que es también parte de personas con discapacidad, de lo que ellos estaban proponiendo. Y bueno, creo que esto también es válido. Lalo, ¿tú qué nos dices? Sí, de hecho, bueno, incluso por ahí escuché una propuesta, no sé si voy a ventilar algo, porque el DIF estatal ha tenido igual muchos problemas de estacionamiento, de situaciones de que para estar ahí, llegar al DIF es pues el centro, ¿no? Porque entonces, está en zona, sí. pero ya es una casona antigua y ya tradicional, pero que una sede buena para el DIF estatal sería esta casa. Igual. Esta casa. Igual el lugar a lo mejor tiene complicaciones de estacionamiento, como dicen, pero la ubicación es mejor. Puede ser una sede central de oficinas del DIF, por ahí vi que estaba una propuesta, y seguir ocupando la otra casona vieja del DIF para otro tipo de atenciones, y entonces sí diversificar. La propuesta inicial sí es que se hagan edificios,
en esa zona. O sea, haría una construcción con unos pequeños edificios donde habría atención a los ciudadanos, como dice Jorge. Ya a lo mejor se hace un poco más, se llena más de gente ahí y veríamos cómo responden los ciudadanos o los vecinos. Pero el tema del DIF a mí me parece muy bueno. Un organismo que se abandonó prácticamente el sexenio pasado, que sí había atención, que sí había formas de trabajar, pero que realmente se necesitaba una persona al frente, como lo está haciendo ahorita la señora Eda Vite. Creo que es algo que si llega a fructificar y si ponen ahí una sede central del DIF para facilitar los trámites y no ir hasta el centro, hay mucha gente que se queda ahí en Plaza Bella o en Revolución y les ayudaría mucho a tramitar ahí el tema, sobre todo el tema del apoyo a las mujeres. Las mujeres son las que están buscando más apoyos que nunca en este gobierno. Madres solteras, pensiones para la familia, violencia familiar, y todos tienen que trasladarse al centro, a la Procuraduría. Les quedaría muy bien este espacio ahí. O sea que, Jorge, podríamos decir entonces que sí es una buena estrategia el ceder esta casa para la construcción de algo más, pero que sí requiere mucha planeación para saber realmente qué es lo que vale la pena poner allí. Sí, o sea, yo discrepo, o sea, yo siento que está muy bien que se quite la casa de gobierno porque también en esa casa sí hubo muchos excesos. Por ejemplo, hay una historia ahí. ¿Cuáles? No, por ejemplo, estaba Guillermo Rosell, hizo una fiesta, estaba la alberca y dijo un chiste, un funcionario no le hizo gracia, o sea, no se rió, lo agarró y lo aventó a la alberca, ¿no? Y entonces, o sea, son cosas así que todo el mundo sabía, y era el director de casino, ¿no? Bueno, y que también pasa. Entonces, estamos en el siglo XXI y está cambiando el régimen y están cambiando las formas de ver. Entonces, también dicen, es que era bueno tener esa casa de gobierno para seguridad. Bueno, yo me acuerdo que cuando era el sexenio de Osorio Chong, ahí estaban las patrullas, ¿no? Porque estaban los zetas y les podían aventar algo. Sí. Y entonces no sé si era tan seguro. Se cerró la calle. Se cerró la calle estaba cerrada y también, entonces no sé si era tan seguro para los vecinos. Entonces yo creo que hasta es mejor que saquen esa parte y que sí ocupen ese lugar en bienestar del pueblo, de la gente, como esto que están diciendo, digo, que van a tomar la decisión. También se hablaba de la Secretaría de Movilidad, que la pasaran para allá. No sé, yo creo que también tienen que ver todo lo que es la zona, cómo se tiene que urbanizar y tienen que hacerlo de una manera correcta para que la gente pueda llegar ahí y tenga ciertos beneficios. Pero yo creo que sí tendrían que sacarlo, porque aparte, cuando se construyó esta casa, esa era la orilla de Pachuca. Ahorita ya es el centro, bueno, más allá del centro, ¿no? Entonces, yo creo que para seguridad de todos y para bienestar de las personas, yo creo que está bien que se quite eso y que se vea realmente a quién se le puede beneficiar con ese espacio. También hay que ver, ahorita está esta administración diciendo que pues, el gobernador Julio dice, yo he vivido 30 años en mi casa, yo quiero seguir viviendo en mi casa. Pero también no sabemos qué pueda pasar más adelante. Yo creo que sí necesitamos un lugar. Está la Concepción, por ejemplo. Sí, también que es lo mismo. También cuántos excesos no ha habido ahí. Tampoco y también esa parte. Pero digo como que ubicación estratégica para un gobernador, tener un lugar donde pueda... Cuando tienes acceso a un helicóptero y tienes... y a seguridad pública. O sea, no lo dudo. Yo lo que insisto es, la zona no se presta para ser un lugar de consumo popular en el que gran cantidad de gente llegue a utilizar algunas oficinas, porque es una zona, para empezar, es una zona residencial, para empezar. Y después es una vía... comercial, es una vía muy transitada en la que creo que la mayoría pasamos por esa zona todos los días y generar conflictos ahí de movilidad, pues en lugar de ayudarnos nos va... Yo sé que el pueblo y esta construcción romántica del pueblo que necesita que les digamos y les demos el amor de toda la vida, lo necesita. Pero veamos las cosas muy en serio y seamos muy serios en lo que estamos diciendo y proponiendo. Pero a lo mejor esta misma ubicación estratégica puede ser benéfica para la atención a los adultos mayores. Posiblemente sí, pero a lo mejor lo que nos conviene más es que este lugar sea vendido, subarrendado, rentado y que ese dinero se utilice para un proyecto en el que realmente se pueda beneficiar a la gente, ¿no? No sé, o sea, tenemos un estrés ya en esta zona, todo lo que es el centro, porque ya no hay dónde hacer más cosas, ¿no? Muchas oficinas se han ido de las zonas céntricas a otras zonas justamente porque no hay estacionamiento, porque no hay más lugares y estas mismas zonas a las que están llegando, por ejemplo, zona plateada, ya tampoco tienen estacionamiento, ¿no? Entonces... Bueno, abajo del reloj hay una zona que no se utiliza.
El estacionamiento Ay, las oficinas. Sí, también, pero sabemos por qué, porque están en muy malas condiciones y lo que hizo Eleazar fue un chiste, ¿no? Jorge, ibas a decir algo, Sí, perdón. pero también, digo, está bien. Yo digo que si se puede construir algo si está bien planeado. O sea, hay otros ejemplos como Reforma, por ejemplo, ¿no? Donde decían todos que si hacían esos rascacielos iba a ser todo un estrés y todo un caos, y hoy vemos que es una de las partes de la Ciudad de México que mejor funciona. Entonces, tiene que ver si realmente se hace algo con planeación y con movilidad y todo integral. Porque si nada más se les hace una ocurrencia de hacer un edificio, van a hacer esta parte. Pero si lo hacen bien, yo creo que es una buena oportunidad para demostrar que también se puede mejorar toda esta parte del centro, porque también hay una cosa, todo se está yendo hacia el sur. Y tampoco es el Y el espacio centro tan grande, Jorge, tampoco es el espacio tan descomunal en el que podamos hacer una gran diferencia. Es una... Bueno, No, sí. hay que entrar, y yo creo que medios de comunicación vamos a tener la oportunidad pronto de pasar a la casa de gobierno a ver en qué condiciones están, y efectivamente, como decían, que hasta la alberca se llevaron. Esa alberca donde tiraron al funcionario pues ya no está, entonces si ya se la llevaron, ver ¿Cómo te llevas una alberca? ¿Cómo se la llevaron? Me pregunté eso. ¿Cómo se llevan la alberca, no? Entonces Supongo que eso es chiste, ¿no? Pero bueno. supongo que la rompieron o pues sí, la o la taparon, taparon, no sé qué. con pasto. Para nadie es un desconocido que cada vez que acaba un sexenio, un trienio, se llevan hasta los focos, ¿no? Entonces, de eso no tengo la menor duda. Deben tener Y más sus allá técnicas. del posible o no saqueo que haya existido de la bueno, no de la infraestructura, sino de los bienes muebles que había en la casa, sí creo que esa infraestructura pudiera utilizarse para otra cosa, Bien. ¿no? Para otra cosa creo y que podríamos bien deba- pensado, bien planeado, sin hacernos ideas ideológicas que nos generen otro impacto más allá del que sea el beneficio de la gente. Bien. Vámonos a una pausa, regresamos con Masa sobre la Mesa. Le invitamos a que continúe con nosotros. Ya volvemos. Ya regresamos a Sobre la Mesa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Así de rápido, luego de la pausa, nos vamos con el último tema que tenemos y que ponemos aquí en esta ocasión, que es pues de los aspirantes, la aspirante a la presidencia de la República para 2024, que pues en estas giras que tienen programadas llevar a cabo por todo el país, han elegido... ¿Por qué? Eso es lo que vamos a debatir y analizar en este momento. Al estado de Hidalgo, ya tuvimos y contamos con la visita de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, quienes pues han venido a compartir sus ideas, parte de pues sí, sus propuestas incluso para más adelante. Pero ¿por qué elegir el estado de Hidalgo? ¿Por qué elegir algunas comunidades o municipios quizá estratégicos como Pachuca, Tulancingo? ¿Qué es lo que les lleva a decidir visitar esta entidad que, pues si bien es pues de las más cercanas a la Ciudad de México y al Estado de México, debe tener también algunas otras razones? Empezamos, bueno, ahora contigo, Jorge Correa. Pues hay una razón muy grande, es que pues, el gobernador ganó 2-1 la elección. Hay un sentimiento de la gente muy favorable hacia Morena, hacia este gobierno. También las encuestas del gobernador van muy arriba. Y pues eso les ayuda a tener un gran empujón, porque se va a resolver quién va a ser el líder de este movimiento o de este frente, ¿no? Como se trata de decir, aunque realmente sabemos todos que es un candidato y que es una elección adelantada, pero lo que tratan ellos es de sacar los más votos posibles de una encuesta. Entonces, vienen a Hidalgo porque saben que aquí la gente de Morena es mucha, tiene un fervor muy cercano con Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas de Andrés Manuel López Obrador aquí tienen una popularidad altísima. Entonces saben que ellos tienen que venir a Hidalgo, que es algo que les va a redituar mucho en su proyecto, y que si quieren ganar el 5 de septiembre la encuesta, salir ganadores el 5 de septiembre con la encuesta, pues tienen que venir a los bastiones de Morena, ¿no? Entonces, si te das cuenta, han venido mucho a Hidalgo, no han ido mucho al norte porque allá la gente... No los quiere. No, tampoco no lo quieren. Digo, he tenido muchos gobernadores allá y le va bien, pero no les va tan bien como en el sur, ¿no? Entonces, pues por eso es que vienen acá. Y la otra cosa es que el gobernador ahorita tiene una muy buena popularidad, entonces quieren sumarse a eso y quieren subirse a eso para poder tener más apoyo. Bien. Jorge, ¿tú qué nos dices? ¿Qué los trae a Hidalgo? Porque la gente aquí también vota.
Es un estado obligado, como yo creo que tendrían que ser los 32 estados de la República, no creo que se tendría que excluir a ninguno. Aquí algo que nos ha enseñado la política en nuestro estado y los que hemos cubierto elecciones muchos años aquí en Hidalgo es que la gente aquí es bipolar y creo que no es garantía para ningún partido hoy en día el decir este estado es priista, morenista, perredista. Aquí la gente vota a su conveniencia y eso es muy bueno, ¿no? Sí. La parte de que el gobernador sea morenista y que tenga tan buena popularidad también ayuda y es quizá una parte que hace que las corcholatas, como les dicen, puedan acercarse al Estado. Aquí lo que empezamos a ver también es una descorcholatización de la opinión pública y eso también es bueno, ¿no? Entonces yo creo que en este momento pues sí tienen que apretar el paso las corcholatas, sobre todo las dos punteras, ¿no? Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, porque creo que Dan Augusto y Monreal no tienen más opción que la de amarrar algo con ellos y esperar también ver qué hace la oposición, si es Xóchitl Gálvez o es otra persona quien lleve las riendas del otro proyecto, como dice Jorge, de construcción de la candidatura, aunque estas son precampañas disfrazadas de otra cosa, ¿no? Lalo, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que pone a Hidalgo en la mira de las corcholatas? Hay factores particulares. Esto no es una campaña presidencial, es una campaña interna. Es una votación interna, entonces ellos van sobre los números, a lo mejor no les interesa ahora captar a los indecisos, a los que no están con ellos, aunque vayan al norte y la mitad esté con ellos, la mitad no. Ahora eso no es el trabajo, ahorita ellos van, o las estrategias de campaña interna son ir por donde está la mayor parte de votantes militantes. En la última votación de consejeros nacionales en Morena se superó la media nacional, como decía Jorge. Teníamos prácticamente después de Estado de México la mayor cantidad de votos morenistas en Hidalgo. Entonces eso quiere decir que después de Estado de México, que es el número 1 de votantes de Morena, no es la Ciudad de México, es el Estado de México, el número 2 es Hidalgo. Entonces, ¿cómo vas a ganar una encuesta de Morena? Pues obviamente los panistas, los perredistas, los indecisos no van a votar los morenistas. Entonces tienen que ir sobre los morenistas. Aquí hay muchos. Y el caso es que estamos viendo que sí, precisamente refuerzan sus visitas puros morenistas, pertenecientes al partido, y hemos visto en las reuniones y en las asambleas, ¿por qué no está Noroña? Creo que hasta tiene un tema por ahí de violencia que no podía pasar por una sentencia del tribunal. Tuvieron un evento en Huichapan hace unos años y creo que hubo huevazos y por ahí lo habían multado y tenía prohibido venir a hacer actos proselitistas a Hidalgo, tengo entendido. Entonces habría que confirmar por qué Noroña no había venido y el PT no ha tenido esa penetración aquí a pesar de ser aliado de Morena por el tema de una sentencia del tribunal electoral, me parece que hay ahí, que no podía presentarse actos políticos durante cierto tiempo que creo que ya se va a cumplir. El tema del candidato del Verde, del Güero Velasco, pues que vino y precisamente vino... Un concierto de RBD. Realmente nada más vino a hacer pasarela empresarial, a ver algunas cuestiones ahí de Semarnat, una cuestión ahí, pues digo, hacer su trabajo porque también está dentro de la contienda, ¿no? Él tiene su estrategia y ese es su trabajo político. Pero los que están buscando los votos morenistas de consejeros y su gente son las 4 corcholatas, como bien dicen, y precisamente los que están arreciando y los que están apuntalando. Yo he visto un repunte impresionante de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, sobre todo de Marcelo Ebrard. Me pasé por el Valle del Mezquital el fin de semana pasado y realmente he visto cómo han ido sumando colectivos. En Ixmiquilpan sumaron contrario a esto, yo creo que 18 ha sido el que más asociaciones. ha convocado, ¿no? Sí, por la fuerza, sí. aquí en Pachuca, pero por ejemplo... Sí, porque se acercó al grupo Universidad. ¿No? Pero en Pachuca, si tú recorres, si recorren de Actopan a Ixmiquilpan, Es Marcelo. todo es Marcelo. Todo Porque es ahí está Marcelo. todo Y su ahí comité. ahí están los votantes fuertes de Morena en el Valle del Mezquital. Entonces, habrá que ver quién gana en la Huasteca, habrá que ver quién gana la encuesta en la zona de Pachuca. Podrá ganar a lo mejor a Dan Augusto en la zona de Pachuca por el Grupo Universidad, por la gente de la UACH. Pero en el Valle del Mezquital es impresionante el apoyo que está haciendo Marcelo Ebrard ahí. Yo difiero un poquito Y contigo. sin venir, por ejemplo, Claudia nada más ha venido una vez, tampoco es que hayan venido muchas veces. El primer lugar al que vino Fue Pachuca. fue Pachuca. Pachuca. O sea, lo primero que hizo fue venir La a capital. Pachuca. Ahora, yo difiero un poquito en la que dices que son puros morenistas. Yo he visto estructura del anterior gobierno. Pues son morenistas. Del PRD. Sí, son de morenistas. otras, Hasta Simón Vargas está ahí. claro, con Claudia, con Adán Augusto, con Marcelo. Entonces, no creo que nada más los morenistas vayan a ser No tomados son en afiliados, cuenta porque para acuérdate esa- que no hay para afiliaciones, esa no hay encuesta, afiliaciones, no están credencializados. Digo, no, tú tienes- Pero son morenistas, me refiero en el hecho de que están apoyando, están simpatizando. Bueno, entonces no son morenistas, y- digamos que son chapulines. Pero es el comité. ¿No? Pues puede ser Chapulín, pero es un movimiento natural que se da en todos los países.
países. Es decir, cuando llega un poder y llega a la presidencia o a un lugar de poder, pues se empiezan a acomodar las cosas. Y eso lo vemos en todos lados. Es Hasta en parte Estados de la Unidos, que pasa política. de los demócratas a los conservadores y a los, ¿cómo se llama? Republicanos, perdón. Al Republicanos. GPI, dice. El GPI. Al GPI pasa de un lado a otro, que es normal, que eso pasa. Pero sí lo que veo es que adentro en la contienda de Morena aquí se está dando un fenómeno. Todo el corredor del Valle del Mezquitar lo tiene Marcelo, ciertas estructuras que van más afiliadas al Morena que ganó la elección de gobernador están con Claudia, y el grupo y Adán, que hasta habló bien de Gerardo Sosa, ¿no? está Días con después universidad, el ¿no? encargado de la Procuraduría reiteró que había denuncias. Sí, entonces está así. Entonces está bien ese juego. Pero sabemos a quién sigue el encargado de la Procuraduría, quién quiere que sea la corcholata Marcelo, la sí, ganadora. Marcelo. Entonces también hay No quien lo brilla en oculta, todo él eso, va a ¿no? los eventos, Claro. lo publica, digo, no lo... Entonces, a mí me sorprende mucho esta parte que se ha perdido de la institucionalidad, en la que el mismo presidente muchos años mencionó que no se podía apoyar a nadie mientras estabas en un cargo público. Y hoy vemos... Sí eres conservador. Claro, y hoy vemos a los, pues a los entes políticos, a los funcionarios de primer nivel, en franca campaña, aunque digan que no es campaña y que es una interna, de interna no tiene nada, ¿no? Sí, Porque no, lo malo es simular, como decía Jorge, lo malo es simular. Si estás en campaña... Yo digo que es mejor que haya esto, porque se me hace que ya llegas y te abres, porque antes decían no se puede hablar de esto, pero hacían toda la Aquí el asunto estructura es que para están adelantando los procesos justamente para tratar de garantizar pues la mayor proyección de que... Habría que ver la ley, habría que ver qué adecuaciones a la ley y a las sanciones. No, ya paremos, porque podría haber. cada elección hacemos nuevas leyes que luego no se respetan. Entonces nada más ya no simular, simplemente hacerlo. Es O ser hacerlo. tan Yo creo claros que como en otros países, otros sistemas que permiten Que el presidente claro, hable y que que los el gobernador sociólogos hable digan, y- claro, sí, incluso sí, hacer sí. campaña. Sí, que en Francia vimos, ¿no? Simplemente Macron estuvo haciendo Macron, la campaña y era presidente. Lo vimos con Obama apoyando a Hillary, o sea, Veamos cosas absurdas de nuestra política. Si tú te quieres reelegir como diputado, tienes que renunciar a tu diputación para hacer campaña para regresar al mismo cargo. Entonces, Ya son que cosas un poco absurdas. Así ¿no? es. que estoy de acuerdo. Y por ejemplo, que ese proceso... Bueno, lo que sí también lo están ayudó violando las renuncias de, por en los ejemplo, enfrente. los que son ya a lo mejor gobernadores o temas de ejecutivos más grandes como Claudia Sheinbaum, sí tenía que haber Es que era incompatible renunciado con sus cargos, ¿no? porque ya no se presta a estar poniendo atención a la capital y después irse de Pero gira. Santiago Krill y Xochitl, Pues son ellos dicen, senadores. No, yo sí sigo aquí cobrando ¿Les la parece quincena. si con esto nos vamos entonces con las conclusiones para que ya una vez que debatimos de esto, bueno, puedan decirnos precisamente respecto a estas visitas a Hidalgo, al recibimiento también que la ciudadanía ha tenido, si consideran que ha sido positivo o no, y bueno, pues ya con esto ir cerrando. Empiezo contigo, Jorge. Pues las campañas nunca son positivas para la ciudadanía, son positivas para los que quieren un cargo de elección popular. Entonces, pues están en su papel y están haciendo su precampaña. Veamos cómo les va, no solo a las corcholatas, sino también a los actores de otros partidos que buscan o que buscarán la presidencia de la República. Vienen meses muy álgidos en cuestiones políticas, son muchos cargos los que se van a repartir en el Estado y en el país, van a ser unas mega elecciones. Y yo creo que se va a ir, cada día que pase, el fervor va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Estos espectaculares que vemos inundada la ciudad de todos los precandidatos, menos de Monreal, porque dice que no tiene amigos, pues son un parámetro y un termómetro de lo que viene, ¿no? Porque si todavía no estamos en campaña, si todavía estamos eligiendo al que va a coordinar la coordinación de la coordinación de la coordinación para conseguir al candidato, estamos viviendo esto, lo que viene se va a poner más interesante y todavía mucho más intenso. Bien, muchas gracias. Jorge, por acá, ¿qué nos dices? Coincido con Jorge, realmente ahorita también esta pre-campaña es para placearse, porque no pueden hacer ninguna propuesta, no pueden decir algo. Lo único que ha dicho más o menos Marcelo es su programa Ángel, que también no decía mucho, ¿no? La verdad. Entonces, nada más es para placearse. Yo creo que ya cuando empiece la verdadera contienda y estén los dos candidatos, entonces ya va a estar interesante. Y también hay que poner atención en el gobierno estatal y los otros gobiernos para ver cómo se va a configurar esta parte de quién va a ser candidato a senadores, a diputados locales, alcaldes y hasta síndicos, regidores, porque son huesotes, entonces, ¿no? Sí, pero entonces va a estar muy bueno cómo se acomoda esto, ya con un PRI muy disminuido, con un PAN que no existe, a ver cómo se acomoda toda esta parte. Va a ser algo nuevo para el Estado y creo que va a ser interesante observarlo. Interesante para nosotros como medios de comunicación también. Una gran experiencia. Lalo, tus conclusiones. Gracias.
Pues para mí la clave va a ser ver la madurez política de los actores participantes de los partidos, porque después de cómo está cerrando la situación entre las corcholatas, ver cómo va a quedar el segundo lugar. O sea, ya sabemos que el tercero y el cuarto pues ya no van a llegar, pero el segundo lugar y su gente, las organizaciones que lo están apoyando, cómo se van a definir ahora, ¿no? Después de tanto estarse diciendo, porque sí se han estado mandando mensajes, diciendo, criticando, no hubo debate al final del día con las corcholatas, pero el tema es que el segundo lugar, ¿qué va a hacer? ¿Se va a alinear? ¿Se va a sumar? ¿Va a ir a Palacio Nacional? No sabemos, ¿no? Entonces es lo interesante. Que bueno, según también los acuerdos, pues está el respetar, ¿no? De los acuerdos internos de Morena. Pues es que si no arrancaba la contienda y hay que respetar, pero ya es Por diferente. ahí Marcelo ya dijo, si hay chanchullo, yo veré Voy a otra. ¿Por qué tan brincar. agresivo? Dice? ¿No? ¿Eh? ¿Por qué tan agresivo, no? Sí, no. Eso es lo importante, ver cómo va a reaccionar el segundo lugar. Sí, estoy de acuerdo también. Bien, pues de esta manera estamos llegando al final de Sobre la Mesa, como siempre agradeciéndoles a quienes nos han acompañado en esta ocasión, a quienes han tomado parte de su tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge Ávila, director editorial de Criterio de Entrada, pues gracias por una edición más en la que nos A acompañan. ustedes, la verdad es que una charla muy amena y es bueno platicar con gente que tiene cerebro, ¿no? Porque te ayuda mucho a contrastar tus ideas y se les agradece a los compañeros. Bien, muchas gracias. Dicen que gracias por el cumplir. Jorge Correa, gracias nuevamente también, director editorial de La Jornada. Un gusto. Sí, gracias y gracias a los dos panelistas, aquí amigos de mucho tiempo. Que yo muy contenta de que hayan coincidido los tres aquí, de verdad. Admiro mucho su trabajo. Lalo también, muchas gracias. Hermana, gracias a Jorge, al público que nos vio, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Le invitamos a que siga pendiente de nuestras redes sociales. Recuerde que esta transmisión la puede seguir también en nuestro canal de YouTube de Radio y Televisión de Hidalgo, esperando también pueda compartir por allí parte de nuestros contenidos. Mi nombre es Mara Olvera y le recuerdo que todo, absolutamente todo, tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.